Gracias. Bueno, siendo las 9:18 del día 20 de enero del 2023, damos inicio a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional en materia penal que se encuentra analizando la incorporación o no del tipo penal en su caso o de la figura, ahora de la figura conocida como pederastia. Sin más preámbulo, como ya es una costumbre, para efecto de registro, iremos mencionando nuestro nombre y la institución de la que provenimos o la que representamos. Eh, Iniciaremos con las personas que se encuentran enlazadas vía Zoom. Magistrada, si nos hace favor. Luz Rosa Isela Jurado Contreras, en representación de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, Asociación Civil. Gracias. Buenos días a todas y a todos y feliz año. Gracias, magistrada. Igualmente, feliz año. Rocío, buenos días. Buenos días, licenciada Rocío Aleida Velasco Amarillas, de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía del Estado. Buenos días, Rocío. Bordas, bienvenido. Un gusto Gracias. verte. Gracias, buenos días. Me incorporo a esta mesa. Mi nombre es José Luis Bordas, del Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia, a la orden. Gracias, José Luis. Buen día, Zulma. Buenos días, Zulma Martínez, primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenos días, Zulma. Hortensia, buen día. Perdón, buenos días a todas, a todos. Un gusto volver a estar con ustedes. Hortensia García Rodríguez, del Tribunal Superior de Justicia, jueza penal. Buenos días, Hortensia. Martín, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a ver. Martín Ramos Gastelum, de la Coordinación Técnica de la Dirección General Jurídica de la Fiscalía General del Estado. Buen día. Buen día, Martín. Fernando Escamilla. Hola, buenos días. Fernando Escamilla, del Observatorio Ciudadano de Ficosic. A la orden. Buen día. Gracias, Fernando. Buen día, feliz año. América García. Buen día, compañeros. Soy la diputada América García por Morena. Bienvenidos y gracias por participar en esta mesa jurídica. Diputada, buen día, feliz año, feliz Navidad. Feliz de todo. Yo también me apunto para los tamales. Yo los pongo. Diputada. Ah, ya dijo. Quedó grabado, diputada. Ya quedó. Es compromiso. Ah. Mabel, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Aquí reincorporándome a la mesa. Una disculpa por las ausencias anteriores. El trabajo a veces así lo, así lo pide. Estoy aquí al pendiente. Disculpen que apague mi cámara. Recuerden que estoy en una sala con luz que tiene un monitor por ahí, un sensor de movimiento y se apaga de repente. Pero aquí estoy atenta y al pendiente de este tema también. Buenos días. Buenos días, Mabel. Alfonso, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Alfonso Campos, del Poder Judicial del Estado. Aprovecho para el primer saludo del año, enviarles un fuerte abrazo con afecto y con mucho respeto. Que este año les vaya muy bien a todas y a todos. Gracias. Que así sea, Alfonso. Gracias. Carlos, buen día. Buenos días a todos. Carlos Martínez García, por el Foro Colegio de Abogados de Chihuahua, Asociación Civil. Buen día, Carlos. Alba, abogada, buen día, jueza. Fernando, ¿nos escuchas? Buenos días. Alba Erika Gámez Miramontes, jueza de control,
Tribunal Superior de Justicia para desearle los mejor de los éxitos y bendiciones este 2023 a todos y a todas. Buenos días. Buenos días, Selva. ¿Falta alguien de las personas que se encuentren en las salas de Zoom? No, ¿verdad? Creo que son todas las personas. Buenos días a todos y todas. Una Fernando, disculpa, bueno. estaba batallando. Buenos días. Si no, no te apures, Fer. Bueno, entonces, mi nombre es Guillermo Trejo Neder. Soy secretario técnico de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Chihuahua. Buen día. Vic, si nos hace el favor. Muy buenos días, Alejandra Maldonado, del área de dictamen legislativo apoyando al licenciado Trejo. Buenos días, Sandra Ortiz, de dictamen legislativo. Buenos días, Flora Alejandra Corral Requejo, de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Isabel Sánchez Gursa, de la oficina de la diputada Marisela Terrazas. Muy buenos días. Muy buenos días, Paulina Pérez, oficina de la diputada Marisela Terrazas también. Hola, muy buenos días. Alexis Chacón, de la oficina de la diputada América García. Buenos días, Francia Aragón, de la oficina del diputado Castrejón. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos donde nos quedamos el año pasado. Sin embargo, nada más para refrescar un poco la memoria, recordemos que se habían analizado 3 proyectos, de los cuales se tomó la determinación de, bueno, la balanza se inclinó por 2 proyectos. Uno, el que estaba proponiendo la Fiscalía, y otro, el Foro Colegio de Abogados. De esos 2 proyectos, la idea es realizar uno, ponerlo a discusión para que sea el que se incorpore a nuestro Código Penal. Yo sé que había quedado de enviarle durante las vacaciones este proyecto. Les ofrezco una disculpa, no tuve la oportunidad de realizarlo. Sin embargo, es muy sencillo. La Fiscalía, al término de la reunión próxima pasada, en voz de Rocío, si mal no me equivoco, desglosó lo que sería una probable propuesta que engloba lo que refiere Carlos. Entonces, si me lo permiten, lo proyectaría de esa forma. Por un lado, la primera columna es la propuesta original que había realizado la Fiscalía. La columna en medio es la propuesta que realiza el Foro Colegio de Abogados, y este sería el proyecto a analizar, que es la tercera columna. Si se fijan, son muy similares. Esta tercera columna la tomé de la última propuesta que hace Fiscalía, en donde desarrolla un proyecto que amalgama, fusiona lo del foro y la propuesta original de Fiscalía. Entonces, si les parece, partimos de este que se encuentra, pues no subrayado, pero señalado en la tercera columna. ¿Están de acuerdo? Partimos de ahí. Ok, si les parece, yo haría una primera observación, que es en relación con la cualidad del sujeto activo. Si se fijan, si recuerdan, en la última reunión nos pusimos de acuerdo en que íbamos a tutelar solamente a las personas menores de 18 años, que es esta parte. Sin embargo, Rocío mencionó estas 2 cualidades, es decir, que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier medio no pueda resistirlo. Creo que se saldría un poco de la finalidad de la pederastia, ¿no? Que es la tutela a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, este tipo de tutela, en virtud de la cualidad del sujeto activo, por no comprender el significado de hecho o que no pueda resistirlo,
creo que se encuentra satisfecho con agravantes desglosados en los delitos sexuales. Entonces, creo que perderíamos la brújula de lo que se pretende con este proyecto. ¿Algún comentario en relación con lo que acabo de mencionar? Adelante, magistrada. A mí me parece razonable lo que dices. Esos supuestos no tienen que ver estrictamente con lo que se llama pederastia o se está definiendo como pederastia. No se puede complicar más algo que estamos construyendo con tanta dificultad. Esto. Ok, gracias, magistrada. ¿Alguien más? Recuerden que cuando hacemos las reuniones híbridas no puedo ver a muchas personas que se encuentran conectadas. Entonces, hagan el favor de aperturar el micrófono y participar, si así lo desean. Yo quisiera, si me permiten, sumarme a la propuesta que hace Guillermo. Yo ya les había anticipado, si recuerdo bien, creo hacerlo así, que tenía esta misma observación, por la misma razón que menciona Guillermo y la magistrada. Perdemos de vista lo que es el sujeto pasivo en esta conducta y lo hacemos demasiado abarcativo y comprensivo de conductas que ya están contempladas en el código. ¿Alguien más? O mejor dicho, un comentario en sentido diferente. ¿No? Entonces, si todas y todos están de acuerdo, prescindimos de esta parte. ¿Algún comentario en relación con esta redacción? Yo sé que es muy pronto, ¿no? Acabamos de tener contacto con ella. Sin embargo, si ustedes así lo consideran, podrían hacer alguna observación adicional. Digo, es algo con lo que ya hemos estado trabajando durante todo el año pasado. Bueno, no todo, varias reuniones. Claro. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, magistrada. Yo nada más insistiría, ya sé que lo discutimos mucho en relación a la edad persona menor de 18 años. Yo no sé si valdría la pena hacer la verificación o hacer una comparación en relación a la persona menor de 14 años que se ha propuesto como alternativa etaria. Si lo consideran suficientemente discutido, retiro la petición. Porque sí fue discutido. No sé si estarán muy convencidos por las la nueva manera de apreciar pues el inicio de la vida sexual. Si se prescinde de una actitud de dolo, dañada intención o como se le quiera llamar para ponerle el ingrediente subjetivo que debe tener cualquier conducta típica. Pudiera ser que una persona de 18 años pudiera tener nada de colaboración para una relación de las que describe esos 5 o 6 artículos que están en la parte de abajo, pero yo sí seguiría insistiendo que menor de 18 años es un poquito excesivo. Yo me quedaría con lo de 14 años, que fue una sugerencia con la que se compartieron muchas cuestiones afines. 。. . 。 . 。. 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 . 。 . . . 。 Ok,
pero pues la moneda está en el aire. Gracias, magistrada. Adelante. Gracias. Pues yo sí insisto con que sea menor de 18 años y creo que ya fue tema de discusión. Si hay alguien más que lo quiera replantear, adelante, pero si no, pues yo creo que ya podríamos seguir avanzando. Gracias, Lic. Carlos, adelante. Sí, Guillermo, yo, bueno, quería dar espacio a que intervinieran otras personas. Si ustedes recuerdan, yo me perdí, creo que las dos últimas reuniones, me fui al corriente con lo que queda registro de esta reunión de la mesa técnica, pero a mí me llamó mucho la atención que en una reunión previa a esas a las que yo no asistí, habíamos platicado este tema de la edad del sujeto pasivo. Y me llamó mucho la atención porque en esta última reunión en la que planteamos esto, la mayoría de quienes integrábamos la mesa en ese momento se manifestó a favor de que esta conducta tutelara únicamente a quienes tenían hasta 14 años y no 18 por infinidad de razones que vimos. De hecho, el último día que se dio eso, hasta donde yo recuerdo, y ahí están los registros, se había quedado prácticamente como un acuerdo de la mesa. La fiscalía y otros quienes intervienen por la fiscalía y otras personas, la gran mayoría estuvieron de acuerdo. Entonces yo pensé que ese tema ya no se iba a abordar en discusión. Sigo pensando lo mismo, reiterando las razones que les di en su momento, de lo problemático que va a ser si lo dejamos tan abierto o si le sugerimos al Congreso, a la comisión respectiva que lo presenta al Congreso con un sujeto pasivo de hasta 18 años. Pero además, así como hace un momento, cuando Guillermo planteó la conveniencia, por congruencia, de que se eliminara la referencia a quienes no tienen capacidad de comprender el significado del hecho o que no pueden resistirlo por cualquier otro motivo, aquí estoy convencido de que subyace la misma razón. Estamos hablando de conductas sexuales que van a lastimar, que van a trastocar el correcto desarrollo psicosexual de niños. Nosotros en esta mesa discutimos mucho las diferencias que hay entre pedófilos y pederastas. Y también en esta mesa se estuvo de acuerdo, al menos desde ese punto de vista, de que los pederastas, que la pedofilia, o pedofilia, como la quieran llamar, tiene una diferencia sustancial y tiene una limitación, incluso desde el punto de vista científico y de salud mental. Que la pederastia se refiere precisamente a la actualización o a la actividad que realizan personas que se sienten principal y primordialmente atraídos por las relaciones sexuales con niños, no con adolescentes. Hablamos en su momento de la diferencia que hay entre la pedofilia y la efebofilia. Desde el punto de vista de la medicina mental se reconoce incluso esa distinción. Yo no entendí cuando revisé los registros para ponerme al día y llegar a esta reunión con ustedes, por qué se volvió a aperturar y por qué llegamos, vamos, escuché las razones, pero no se hacen cargo en realidad de las razones que pusimos en la mesa en las reuniones anteriores. Insisto, en esta mesa discutimos desde el inicio para revisar y emitir una opinión debidamente fundamentada acerca de esta propuesta legislativa de actos sexuales desarrollados en perjuicios de niños, no de adolescentes. Yo insisto y por escrito haré llegar la propuesta del foro Colegio de Abogados de Chihuahua de que en este caso, por congruencia y respetando la naturaleza de la conducta que desde un inicio discutimos y que se pretende sancionar, la edad máxima del sujeto pasivo de la conducta típica del delito de pederastia debiera reducirse y limitarse única y exclusivamente hasta 14 años. Gracias, Carlos. ¿Alguien que sea... Yo un comentario. Adelante. Sí. Perdón, magistrada, adelante si No, tiene algún... nada más para subrayar una cosa y
y como centrar más el debate que ya habíamos tenido efectivamente antes, por eso me atreví a replantearlo. Que si en dado caso algún acto sexual que implique una falta de consentimiento por alguna de las razones que aparece aquí, alguna de las condiciones de vulnerabilidad de la persona, que tenga entre 18 y 14 años, se ejecutara, obviamente contra su voluntad o prescindiendo de su voluntad o a través de alguno de los medios comisivos, pudiera constituir otro de los ilícitos, algún ilícito que ya parece previsto. No significa que sean conductas totalmente atípicas, sino en dado caso podría configurarse otro. No estamos despenalizando nada. Estamos nada más diciendo, esto no sería pederastia. Sería, en todo caso, otra hipótesis típica, ¿verdad? O podría encuadrar en otra hipótesis típica, pero no en pederastia. Por favor, eso que se tome muy en cuenta a la hora de que fijemos esto que tiene que ver nada más con un rango etario y una precisión acerca de rango etario. Yo sé que todas y todos lo saben, pero se trata de fijar edad como persona víctima o como persona que sea un sujeto activo, una sujeta activa de una conducta. Es igual hombres o mujeres o cualquier otra alternativa cualquier otra opción, pueden cometer el delito con independencia de lo que importa es la conducta y una persona con independencia de su orientación o sexual o su clasificación entre comillas por no parecer sexista ni mucho menos o discriminatoria. Cualquier persona puede quedar como víctima o como sujeto activo. Nada más precisando ese punto, no queda despenalizado nada, nada, absolutamente nada. Gracias. Yo solamente me llama la atención dos cuestiones. La primera es una inquietud más que nada, y es una cuestión de perspectiva, porque entiendo la distinción etaria respecto al derecho interno. Sin embargo, en el derecho internacional, la Convención de los Derechos del Niño establece que es niño y niña cualquier persona que sea menor de 18 años. En ese sentido, también entiendo la necesidad práctica que se propone en los discursos anteriores y tal vez esta inquietud por hacer esta distinción etaria. La segunda inquietud, y me disculpo si se abordó en algunas sesiones pasadas, es respecto a la nominación del tipo, es decir, a la pederastía propiamente. Haciendo alusión al lenguaje natural, pude consultar lo que es la pederastia en el diccionario de la Real Academia Española. Habla de dos acepciones. La primera es la inclinación erótica hacia los niños y las niñas, y el segundo es respecto al abuso sexual cometido con niños. Entiendo que no estoy haciendo alusión al lenguaje jurídico, entiendo que el lenguaje técnico jurídico pues hace alusión a otras cuestiones, pero me llama mucho la atención que como está redactada la propuesta, el verbo que rige el tipo es aquella persona que contacte. Siento que se aleja un poco el espíritu de lo que verdaderamente es la pederastia. Es solamente una cuestión de perspectiva y lo someto a su consideración. Tal vez ya lo discutieron de manera anterior, pero pues más que nada es una inquietud. ¿Cuál sería la propuesta, Fernando? Es más que nada una duda. Si, por ejemplo, el tipo dice, valiéndose de cualquier medio, el sujeto activo contacte y luego para realizar cierta conducta respecto a la nominación pederastia, es si verdaderamente acoge el espíritu de lo que es la pederastia, la redacción, por el tema del que el verbo que rige el tipo es contacte.
Ok. Gracias, Fernando. Rocío, adelante. Gracias. Nada más para mencionar, bueno, primero que respecto al tema de que las personas que no tengan la capacidad de comprender el significado, sí estoy totalmente de acuerdo que se aleja un poco, ampliamos demasiado y estamos analizando una conducta ilícita que se realiza en menores, en niños, y sí estoy de acuerdo con esa omisión de esa parte. En otra cuestión, respecto a la edad, al rango etario, ciertamente ya se había discutido mucho sobre ese tema y bueno, pues esta fiscalía está de acuerdo con la edad de 14 años, puesto que tiene toda la razón la magistrada y el licenciado Martínez en el sentido en que no se va a dejar en indefensión a los adolescentes. Es una cuestión, tal vez un ilícito diferente entonces, pero no exactamente lo que estamos considerando como pederastia o pederastia. Entonces, yo también estoy a favor de los 14 años, puesto que el espíritu, lo medular, pues la conducta medular de las personas que estamos analizando como pederastas, pues es la atracción hacia los niños pequeños, a los niños, pues ciertamente que la legislación internacional considera a los niños de 18 años para abajo, pero pues aquí en este caso estamos analizando los niños y no los adolescentes, y ciertamente no es que se queden en indefensión o que vayan a quedar vulnerables, puesto que hay otros ilícitos que entrarían o que encuadrarían en estos temas. Y hay un punto también que quisiera abordar. Aquí en el texto que estamos viendo se integró el artículo 184. Sin embargo, en ese artículo también considero que el propio texto del artículo que señala, para empezar, a quien pague o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a una persona menor de 18 años. Entonces, ahí como que también se aleja un poco de la conducta que nosotros estamos analizando. Ahí ya sería un tipo diferente, acercarse directamente, ofrecer una paga. Entonces, yo optaría por omitir el artículo 184 de este texto. Gracias. Gracias, Rocío. Adelante, Olga. Bueno, como todos dicen, el tema de la edad ya había sido suficientemente discutido, pero parece que otra vez nos regresamos, ¿no?, a la discusión. En la última sesión propiamente se tocó este tema, habíamos estado discutiendo, digo, varios temas, ¿no? Pero cuál iba a ser el tipo penal a proteger, etcétera, y específicamente en la última sesión nos dedicamos a ver cuál iba a ser el tema de la edad, y se hizo una exposición basada en la neurociencia, que creo que es importante retomar. La neurociencia ha avanzado, no pretendo ser repetitiva con lo que ya se había hablado en la última sesión, pero hoy por hoy entendemos que el cerebro no está terminado de desarrollar a los 12 años. Falta mucho por desarrollarse y justo el tema de la adolescencia es cuando más cambios empiezan a ver en el adolescente, y esto hace que esté en un estado de vulnerabilidad especial frente a un adulto. Y en ese sentido, al momento en el que nosotros presentamos esta iniciativa, estábamos buscando defender a las personas que se encuentran en un estado especial de vulnerabilidad, sí teniendo también en cuenta las tendencias o bueno, los criterios internacionales en los que se contempla a niña y niño menor de 18 años, y con independencia de eso, pues nosotros con el interés especial de visibilizar al adolescente, que lamentablemente de verdad está muy invisibilizado. Conocemos el tema de la niñez, nos preocupamos por la juventud, pero los adolescentes que están en procesos de cambio normalmente no son tomados en cuenta como consideramos deberían de ser tomados en cuenta. Hablamos mucho de la capacidad del adolescente y para nada se pone en duda, al contrario, la sinapsis es cuando más está trabajando y el adolescente tiene una capacidad impresionante. Saben cosas, sí, no se pone en duda el tema de la adquisición de conocimientos, pero sí
necesitamos entender que están pasando por momentos de cambio en el que el lóbulo frontal todavía no está desarrollado y las otras dos partes del cerebro que sí están desarrolladas están en crecimiento porque la hormona del crecimiento les está diciendo que crezcan, y esto hace que estén bastante desbalanceados, por así decirlo, emocionalmente, y en ese sentido es que necesitan una protección especial porque lamentablemente va a haber adultos que sí ya terminaron de desarrollar su cerebro, pero que lamentablemente tienen conductas atípicas y van a buscar vulnerarlos, ¿no? En este caso de manera sexual. Entonces, en ese sentido es que nosotros sí insistimos en el tema de la protección de la niñez contemplada de manera internacional o con los criterios internacionales, o de la niñez y adolescencia, pues por esto, porque la iniciativa busca la protección de las personas que necesitan mayor protección por la situación vulnerable por la que están pasando. Insisto, está todo esto basado en el tema de la neurociencia. Creo que hay que hacer leyes basadas en las ciencias, ¿no? Y en todo lo que nos aportan los diferentes criterios. Y pues en este sentido es que nosotros, digo, y la última sesión ya se había acordado, ¿no? Y se habían logrado llegar a estos acuerdos del tema de la edad, y nosotros seremos insistentes en el tema de que sean menores de 18 años, y definitivamente lo que se discutió al principio de personas con la capacidad o no de comprender el significado del hecho, etcétera, pues sí, definitivamente creo que se alejan de la esencia de la iniciativa. Gracias, Olga. Adelante. Gracias. También el vocablo contacte me genera cierta inquietud. Nada más sería cuestión de revisar si es la palabra idónea o no. Y sumándome a lo que comenta la compañera que me antecedió, coincido con ella. El tema de la neurociencia es algo muy interesante que se debe de analizar. Una de las críticas que se le hace al Poder Legislativo y a la labor de es precisamente que las leyes las hacen en un escritorio sin tomar en cuenta todas este tipo de circunstancias, a veces un tanto cuadrados. Entonces, la corteza frontal de la que se habló nos ha dicho que a veces ni siquiera a los 17 años se alcanza a tener ese sentido común o esa madurez, esa parte del cerebro. Entonces, hay personas que ni en su vida las alcanzan a tener. Entonces, generalmente es entre 15 y 17 años. Entonces, todavía hay cierta vulneración. Y tomando en cuenta la Comisión sobre los Derechos del Niño, que son menores de 18 años, creo yo que no los podemos excluir, porque sería una especie de dejarlos, sí, en mi opinión, en un estado de indefensión, porque el hecho de que tenga 14 más un día no hace una gran diferencia entre 14 menos un día. En tal sentido, como una acción afirmativa a favor de las niñas, niños y adolescentes, en una amplia protección de derechos humanos y de este grupo etario, a fin de visibilizar este delito y visibilizar estas conductas, pero visibilizar también los derechos de las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencias. En aras de que esta legislación y que lo que arroje derivado de ello, ya en una vez que cause alguna situación de resolución en materia jurisdiccional, abone a programas y políticas públicas que lleven a erradicar este tipo de conductas, vuelvo a insistir en que en lo que toca a mi persona, estoy a favor de que sea a menor de 18 años. Gracias. Gracias. Carlos y luego Rocío. Y si hay alguien más. Ok, Carlos, adelante. Bien, son algunos argumentos y voy a tratar de hacerme cargo en el menor tiempo posible. No voy a repetir, porque sería demasiado prolijo, todas las razones que ya se dieron y que están en los registros de estas discusiones acerca de la conveniencia y la pertinencia de que la edad del sujeto pasivo a tutelar con este tipo penal sea únicamente hasta 14 años. Están en los registros, discutimos mucho sobre esto, insisto. Sobre la definición de la Real Academia sobre pederastia, también aquí comentábamos, y creo que esa distinción quedó clara en las primeras reuniones. No es lo mismo la inclinación hacia las relaciones sexuales con los niños, que es propiamente la pedofilia, que la pederastia, que es cuando esta preferencia, esta inclinación se proyecta y se concreta en conductas concretas que agreden la libertad sexual o la seguridad sexual de los menores.
No excluiríamos, y qué bueno que aquí lo mencionaron, a quienes se ubican entre 14 años cumplidos y menos de 18, si reducimos la edad del sujeto pasivo, en este caso hasta 14 años, porque existen infinidad, digo infinidad, aunque alguien podría refutarme, no es cierto, son 6 o son 7 o son 8 tipos penales que los tutelan, no los dejamos en indefensión absolutamente de ninguna manera, pero además, aunque claro que instrumentos internacionales que se ocupan de los derechos de los niños, diferentes instrumentos, aluden con esa expresión incluso a quienes tienen más de 14 años, 18, 19 o 21. La legislación internacional reconoce que hay distinción por cuanto a la edad en que los estados o los países, los estados que han avalado o suscrito convenios o instrumentos internacionales, reconocen la mayoría de edad. Pero al margen de eso, señores, nuestro derecho interno o nacional reconoce esta distinción como un parámetro que permite que la ley penal tenga razonabilidad. Tanto la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes reconoce diferentes grupos etarios. ¿Por qué? Porque la madurez, es cierto, de acuerdo con la neurociencia, la madurez que se va adquiriendo y el desarrollo de las habilidades y las capacidades psicológicas y neurológicas de las personas varía con el transcurso del tiempo. No es erróneo ni es equivocado que nos desprendamos de esa definición o esa concepción que se hace en el derecho internacional y que denomina a niños hasta quienes tienen 18 años. Nuestro derecho interno, insisto, lo permite y lo acoge esa distinción, porque para fines prácticos de hacer razonable la ley penal y limitar el derecho punitivo del Estado vale, es completamente atendible. Pero por otro lado, y también se ha dicho en muchas ocasiones en esta mesa, nuestro Código Penal local se sistematiza en lo que tiene que ver con los capítulos que tutelan la libertad y la seguridad sexual de las personas y el libre desarrollo psicosexual o el correcto desarrollo psicosexual. Acoge también esta distinción. Revisen el Código Penal. Las conductas que están legisladas para tutelar estos bienes jurídicos dividen o distinguen, vamos, para decirlo de manera correcta, las edades que tienen los sujetos pasivos para determinar si se comete uno u otro hecho típico de delito. No podemos o no tenemos por qué ajustarnos a la expresión o a la definición que de niño hace el derecho internacional, si tenemos derecho interno que nos permite perfectamente realizar este tipo de distinciones. No vamos contra el derecho internacional, pero de ninguna manera. Pero además de esto, les recuerdo, insisto, fueron muchas las razones que se dieron. Hay criterios muy recientes de los tribunales federales que ya empezaron a reconocer la posibilidad de que sujetos que se ubican entre 14 años cumplidos y 18 principalmente puedan ejercer libremente su sexualidad en algunos casos. Claro que tenemos que reconocerle la capacidad de los adolescentes, pero así como lo responsabilizamos conforme a la legislación especial de justicia penal para adolescentes, cuando tienen entre 12 y 18 años y principalmente cuando tienen entre 14 y 18, porque son las edades, los dos últimos grupos etarios, los que permiten la aplicación de sanciones más lesivas, estoy hablando concretamente de la privación de libertad, pues si le reconocemos responsabilidad tenemos que reconocerles también alguna capacidad para determinarse. Insisto en que los criterios de la neurociencia, desde luego que se tienen que respetar, pero también de acuerdo con la propia neurociencia y con los conocimientos más estandarizados en salud mental, hay distinciones. Cuando se alude a las conductas, o más que las conductas, a la inclinación por realizar
conductas sexuales o tener relaciones sexuales con menores de edad. Y hay términos científicos, de acuerdo con esta disciplina, que distinguen cuándo esa intencionalidad o esa inclinación se dirige a personas que están en la primera etapa de la adolescencia o incluso en la niñez o en la primera etapa de la adolescencia a cuando están en la media y en la última etapa de la adolescencia. No vamos en contra de conocimientos científicos de ninguna manera, es verdad lo que dicen, lo que alguien mencionó aquí en la mesa, en ocasiones las leyes se hacen desde los escritores sin tomar en cuenta lo que son las realidades. La realidad, también lo dijimos y lo discutimos en su momento, la realidad de nuestros jóvenes nos marca la necesidad de tener cuidado, porque en ocasiones, con el argumento legítimo y la auténtica intención de protegerlos, lesionamos más sus derechos. Yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta esa realidad y sobre todo, insisto, ese derecho de ejercer su libertad sexual, que ya empezó a reconocer el Poder Judicial Federal para algunos adolescentes. Sería demasiado prolijo traer a la mesa otra vez todo lo que se dijo, pero trato de hacerme cargo de las razones que se han mencionado en esta mesa hace un momento. Insisto, estamos, discúlpenme la expresión, estirando demasiado la liga. Ya hay conductas tipificadas en el Código Penal que tutelan a los sujetos, a los menores de edad que se ubican entre 14 y 18 años cumplidos. Gracias, Carlos. Hortensia, adelante, por favor. Muchas gracias. Bien, pues también dejando claro que este tema se discutió, si bien yo tuve que ausentarme por motivos de trabajo, audiencias que tuve, sí me puse al corriente. Este tema se discutió bastante. Creo que lo que tratan tanto el licenciado Carlos Martínez, la magistrada Rosa Isela, ya se discutió, ya se abordó, y también el tema que comentaron ahorita, tanto la licenciada Corral como la licenciada que la antecedió, es un tema importante, un tema que incluso me pasaron para estudio por el desarrollo de los adolescentes, y si bien están protegidos por otras figuras típicas, como bien lo dice el licenciado Martínez, y coincido, el espíritu, el tema de la pederastia es precisamente eso, el evitar no solo con niños menores de 14 años, también con menores de 18 años que sigan o que ejerzan esas conductas que a ellos les va a traer un trastorno, grave, precisamente por la etapa de desarrollo y por todo lo que ya hablaron mis compañeras, que no voy a repetir, pero amén de eso, considero que es un tema ya discutido durante todas esas reuniones y que se llegó, o yo considero que se llegó a una conclusión, y por eso existe esa redacción. Corrígeme si estoy mal, Guillermo, siento que por eso ya está en ese sentido la redacción, pero la verdad no sé si vamos a volver a retomar el tema o qué vamos a hacer. Muchas gracias. Gracias, Hortensia. Adelante, magistrada. No se trata no puedo bajar la manita, ¿eh? No se trata de corregir, sino nada más de hacer unas puntualizaciones. Uno, sí se discutió muchísimo la edad durante sesiones anteriores y si había llegado un consenso en relación a la fijación de los 14 años hacia abajo. Pero es verdad que la última sesión se cambió sorpresivamente se incorporó ese argumento central del que se ha venido hablando en este momento, acerca de lo que se llama convencionalidad en materia de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Y por eso se hizo la variación. Eso es un punto que debe quedar muy claro. No hubo una discusión a fondo, sino que se quedó como una con una supremacía, para mi gusto, excesiva, ese planteamiento que no lo discutimos a fondo porque ya pensamos que estaba suficientemente agotado con todos los argumentos anteriores en que se habían vertido argumentos pero de mucho peso. Y el segundo, fíjense que hay una cuestión que a mí me preocupa mucho.
el derecho penal mexicano o el de Chihuahua o el de cualquier parte del mundo, pero fundamentalmente me interesa el de Chihuahua, no puede considerarse como lo que por ahí nombra algún autor muy conocido, que no voy a decir su nombre para no parecer así como muy academicista y pedante. No podemos llegar a considerar el derecho penal plasmado en un código penal ya aterrizado como derecho penal del enemigo. Por eso no creo que sea buena idea penalizar de una forma muy extremista. Si queremos usar la persuasión, pues hay recursos criminológicos que lo podemos hacer a través de, ya muchas veces se ha dicho, a través de políticas criminales que abarquen los extremos que estamos detectando como como con destellos de, pues de cierta alerta, no con penas ni con procesos muy dolorosos, no nada más para la persona que lo sufre en lo directo, sino para todo un entorno familiar y cultural muy amplio, porque son cadenas de relaciones que se van ampliando y que van formando otro foco de contaminación muy seria, si se quiere hablar de contaminación social, que también es horrible el término. Entonces yo me inclino porque pensemos de una manera muy adecuada, que así como nos quitamos ese agregado que tiene que ver o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier medio no pueda resistirlo, también pensemos en los 18 años. Esta edad no es obligada como edad fija para establecer cualquier cosa que tenga que ver con niños y adolescentes. No es obligatoria, no es obligada, es de la convención con matices. Por favor, yo les pido que lo meditemos un poco y nos quedemos como estábamos antes de que se incorporara en la última sesión esta cuestión tan extrema que de repente no tuvimos oportunidad suficiente para discutirlo a fondo. Esa es mi postura y apoyo la postura del licenciado Martínez, porque no olvidemos que estamos tratando con personas sujetas o sujetos activos y activas, y con personas víctimas. Siempre vamos a tomar en cuenta ese binomio y el impacto familiar que también implica tener personas emproblemadas por estas conductas que sí son muy frecuentes en la época en que las personas están llegando al acceso, voy a poner una palabra romántica, sentimental, hacia otro u otros. Yo les pido que meditemos ese punto y tal vez sería conveniente revisar los registros anteriores para corroborar lo que dice el licenciado Martínez, que sí recuerdo que ameritó mucha discusión y consensos. Gracias. Gracias. Y no puedo quitar la manita, ¿eh? Sí, no. Ya le puse a bajar la mano. Ya. Si hay alguien más, ¿no? Ok. Adelante, Zulma. Bueno, yo quisiera, ya no quiero abonar tanto el tema de la discusión, porque la verdad es que hay mucho por ver, pero si somos muy estrictos en el tema de lo que es la protección de los niños y los adolescentes, tenemos que tener en cuenta que la ley general dice 12 años a los niños, ¿eh? Entonces tendríamos que pensar en que los niños son menores de 12 y que lo que queremos tutelar aquí es a los niños. Es lo que yo tengo entendido desde el principio. Lo que queremos tutelar es a los niños. El adolescente, por supuesto que es una persona vulnerable, pero regresando a lo que comenta el licenciado Martínez, si nosotros tenemos ya en nuestra legislación situaciones específicas en donde hacemos responsables a los adolescentes, tenemos que buscar un punto de equilibrio, porque entonces sí les damos responsabilidades, pero luego entonces nos volvemos en excesivo protectores.
Es nada más, es lo que quiero abonar a esta conversación, que nos planteemos eso. ¿Hasta dónde queremos llegar aquí? Sería todo. Gracias, Zulma. Carlos, adelante. Les aseguro que es mi última intervención por cuanto a este tema y porque quiero hacer una propuesta. Tomando como base esta primera discusión que nos llevó en la mesa al acuerdo tácito o expreso, como lo quieran ver, pero aquí se dijo en esta mesa que estábamos de acuerdo la mayoría en que la edad máxima del sujeto pasivo se limitara a 14 años. Tomando en cuenta ese antecedente, yo les pido que no tomemos la decisión aquí de en qué sentido vamos a hacer la recomendación a la comisión respectiva del Congreso para que presente a discusión esta iniciativa ante el Pleno. Y para eso yo quiero pedirles que lo reservemos esta decisión para la próxima sesión. Y nada más quiero ponerles un ejemplo práctico que creo que revela lo peligroso, lo riesgoso que puede ser que extendamos la edad del sujeto pasivo hasta 18 años. Muy brevemente, y por favor, piensen en serio. Yo dije hace un momento, y lo sostengo, que en ocasiones, porque también ha ocurrido cuando se trata de tutelar derechos de las mujeres, en ocasiones, con la legítima intención y voluntad de tutelar sus derechos, lo que hacemos es que les privamos de derechos. Actualmente, insisto, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes reconoce que quienes se ubican entre los 12 años cumplidos y menos de 18 pueden ser responsabilizados por hechos típicos de delito. Sí es cierto lo que acaban de decir. Se denominan niños en sentido correcto a quienes tienen menos de 12 años cumplidos. Sin embargo, la sistematización de nuestra legislación nos permite actualmente fincar la edad o definir la edad para la actualización de determinados hechos que pueden constituir delito cuando se cometen en perjuicio de menores de edad en 14 años. Retomo. De acuerdo con el sistema de justicia penal para adolescentes, adolescentes que tienen entre 14 años cumplidos y menos de 18 pueden ser sancionados incluso con medidas privativas de libertad, señores. De por sí es complejo este tipo penal. Yo tengo alguna reserva todavía con lo que tiene que ver con el verbo núcleo. Yo también tengo una propuesta que hacer. Yo creo que vamos en muy buen camino con esta propuesta que hace la Fiscalía. Pero piensen ustedes nada más, ¿cómo se llega a establecer una relación de noviazgo entre adolescentes? Con el acercamiento que hace un joven o un adolescente a otro o a otra adolescente, cortejándolo, buscándolo, comunicándose con él, y nuestra realidad es así, discúlpenme, aunque queramos cerrar los ojos, casi siempre va incluida una intención que se inserta en el campo de lo sexual. Siempre se va a dar esa intención. Si nosotros dejamos este tipo así y extendemos la protección hasta menores de 18 años, entonces siempre que un adolescente mayor de 14 años se acerque a otra o a otro adolescente, o un adolescente se acerque a un adolescente o a otro adolescente, para ganarse su afecto, su cariño, su confianza, y establecer una relación de noviazgo con la intención de luego sostener una relación sexual, estar incurriendo en esta conducta. Por favor, llévenselo de tarea y piénsenlo. Podemos criminalizar indebidamente a los adolescentes con el argumento y con la auténtica intención de protegerlos. Gracias. Gracias, Carlos. Si no hay nadie más, pasaríamos a las conclusiones. Una pequeña... Adelante, Alba. Después de escuchar las opiniones de todos y todas, muy respetables, y si bien es cierto, efectivamente, los tratados internacionales habla de menores de 18, sin embargo, pues es importante aterrizar los hechos a la realidad, porque luego se quedan leyes como en el limbo.
Y sí es muy importante verificar esta edad. Estoy de acuerdo en la postura que sea menor de 14 años, porque suponga, en la realidad, por ejemplo, que se utilizan muchas redes sociales o Tinder, etcétera, incluso cualquier persona que empiece a tener contacto con alguien menor de 18, pues podría ser sujeto y podría caer en el supuesto de ser sujeto activo de pederastia. Entonces también es muy delicado. Ok. Gracias, jueza. Entonces, sin más, Carlos, continúas con la mano levantada, un comentario adicional. Perdón, se quedó. Ok. Bueno, a veces pareciera o da la impresión, de que resulta infructuoso devolver el debate a temas que Ay, perdón. que habíamos abordado. Sin embargo, en una opinión muy personal, no es cosa menor lo que se está analizando en esta mesa, ¿no? Lo que hacemos aquí, y lo voy a presumir en cada foro en el que me encuentre, es ejemplar, ¿eh? Es un método de participación que apertura el Congreso local y que es modelo, ¿eh? Es modelo a nivel nacional e incluso internacional en otros congresos. Es decir, son pocas las oportunidades que tiene la sociedad de participar en la creación de las normas. En este caso hablamos de instituciones públicas y de la sociedad civil que se encuentra discutiendo sobre la incorporación o no de una norma. Y más, imagínense una norma penal y que impacta a las niñas, niños y adolescentes, que tutela a las niñas, niñas y adolescentes. Entonces, dicho esto, tenemos mecanismos para ya no estarnos devolviendo, es decir, cuando no logramos consensar alguna vertiente, lo que hacemos es de que se manifiestan las posiciones y esas posiciones las trasladamos a la comisión y la comisión, como saben, son las personas que tienen la última palabra sobre el tema. Entonces, como menciona Carlos, y voy a tomar tus palabras, Carlos, sería conveniente y propongo llevarnos de tarea estos argumentos para en la próxima reunión, ahora sí, posicionarnos y esos comentarios, esas reflexiones van a ser trasladadas a la comisión para que sea esta quien tome la determinación respecto a tutelar personas menores de 14 años. Hay un adicional que habla solamente con personas menores de 12 años o ampliar la tutela a las personas menores de 18 años. Y sí, efectivamente, como refiere Hortensia, es un tema que se trató en la reunión próxima pasada, en donde se expresó en virtud a la neurociencia y a un sistema de derecho humanista la necesidad de incorporar la tutela o la máxima tutela a las personas menores de 18 años. Teniendo conciencia de que efectivamente sabemos que nuestra legislación interna diferenciamos entre niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en el sistema interamericano y mundial de derecho humanista, tomando de referencia el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, se tomó en consideración que niño es toda persona menor de 18 años. E incluso se manifestó respecto a esta campaña que está realizando UNICEF en relación con el matrimonio infantil, para erradicar el matrimonio infantil. Y toma en consideración que infancia, pues es toda persona menor de 18 años. En relación con estos dos argumentos, es decir, con el sistema de derecho humanista y con la neurociencia, es que se tomó la decisión, como mencionó Hortensia la vez pasada, de
tutelar a las personas menores de 18 años. Lo refiero por aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de estar presentes en la reunión pasada. Dicho lo anterior, sí solicitaría, como menciona Carlos, llevarnos de tarea estas dos partes argumentativas para reflexionar y posicionar ahora sí de una forma definitiva a cada una de las instituciones que aquí nos representan o se representan y llevar estas decisiones a la comisión. Probablemente no vaya a existir ningún consenso respecto a al rango etario, sin embargo, sí posiciones para trasladarla, reitero, y continuar con el debate respecto al resto del tipo penal. Adelante, Zulma. Nada más un comentario. La participación fue en el sentido solamente de señalar lo que señala precisamente el artículo 5 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. O sea, ¿quiénes son niños? No es que yo traiga una nueva postura a la mesa. Simplemente decirles, a ver, los niños son los menores de 12, los adolescentes son entre 12 y 18, según esta ley. Y lo hago nada más en la reflexión que trajo a la mesa también el licenciado Martínez de decir, si nosotros estamos ya aplicando sanciones en otras materias a los adolescentes, tengamos mucha responsabilidad con esto. Si les damos responsabilidades muy grandes ya en ese rango de edad, pues nada más valoremos qué es lo que queremos tutelar. No es que traiga a la mesa manejar el rango de hasta los 12 años, simplemente fue aclarar lo que señala la Ley General de los Niños. Eso fue todo. Claro, claro. Y de hecho, todos estos argumentos nos ayudan a reflexionar, como el caso que menciona Carlos, que también es de reflexionar. Super. Bueno, la última hipótesis que refiere en su participación. Entonces, creo que tenemos muchos elementos para llegar a una posición. Entonces, si les parece, nos llevamos todos estos comentarios de tarea ya para definir las posiciones de cada una de las instituciones respecto al rango etario el próximo viernes, si les parece. ¿Sí? ¿Ok? Iniciaremos con esa parte, si todas y todos están de acuerdo. Perfecto. Que así sea. Bueno, pues siendo las 10:20, se da por concluida la reunión de este día. Oye, Guillermo, antes de que te vayas, ¿podrías hacer un resumencito? Porque tuve que salir un segundo. Claro. Y no lo puedes estructurar o mandarnos la grabación como quieras, ¿no? Claro. Yo preferiría que lo estructuraras. Claro, claro que sí, maestra. De hecho, gracias. Se lo mando, si quieren se lo redacto y lo mando. Muy bien. ¿Les parece? Gracias para compartirlo todas y todos, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias. Que pasen excelente fin de semana. Nos vemos. Buenos días a todos y muchas gracias. Y ahí tenemos pendiente de los tamales, ¿eh? Claro, Vale. por supuesto. Muy buen día a todos. Buen día. Carlos, no te pierdas. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Ya ni me contestas. No, aquí también. Ay. Cuando Hasta puedan. luego. Bye, bye. Gracias. Hasta luego.